Hay lugares que parecen eternos, montañas de hielo que llevan miles de años aquí, sobreviviendo tormentas, inviernos y generaciones enteras, pero hoy están desapareciendo. Pasamos días enteros manejando hacia el norte, persiguiendo algo que siempre soñamos ver. Y mientras más avanzábamos, más entendíamos lo pequeños que somos. Pero ya viste eso es el glaciar. Ya, o sea, todo lo que se ve azul es glaciar. Cuando finalmente apareció frente a nosotros, nadie habló. Porque hay paisajes que no se explican, solo se sienten. Estamos a punto de entrar a esta zona. ¡Wow! ¡Wow! ¿Ya viste la cueva que hay ahí? Vamos a caminar por esta parte del glaciar. Ahí se alcanza a ver lo azul. Todo esto es un gran trozo de hielo ya, de nieve comprimida, y allá delante se hace como un tipo como cueva porque cruza el río, todo el agua del deshiele, y entonces pasa por aquí abajo exactamente y pues empieza a bajar. ¡Esto es Alaska! ¡Osos! ¿En dónde están? No los quiero ver pronto. ¡Alaska! A ver, la idea es llegar a esa abertura que se alcanza a ver azul para tomar una foto. Vamos a aventarnos por aquí. Lo malo es que estas botas no tienen nada de tracción. Entonces una pisada en falso va a estar buena. ¿Cómo se ve azul? Azul del glaciar. Ahí está, no me había dado cuenta. Está bastante resbaloso, pero el color es increíble. Hay que agarrarse como cabra. Lo bueno va a ser la bajada. Bueno, casi llegamos a ese punto. Es el por el que veníamos. Casi llegamos al punto. Esto es lo que queríamos ver. ¡Wow! 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 Esta estructura de hielo. Y ahí se ve. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Wow! Y allá se puede ver cómo están pues todo el agua del deshielo, todos esos hilitos que se ven, pues es agua, y se ve poca el agua que va bajando, pero sí es bastante. Lo más impresionante de este lugar también es lo más triste. Hace apenas unas décadas, este hielo llegaba mucho más lejos. Cada año retrocede, cada año desaparece un poco más. Mira, hasta acá llegaba él. En 1951. En 1917 hasta aquí llegaba el glaciar. Son 3 kilómetros los que se ha reducido. Estamos casi al pie del estacionamiento de donde hoy es el Visitor Center y en donde está el estacionamiento. Y es todo lo que se ha reducido el glaciar. Y para que vean cómo se hemos acabado el planeta. En 1815, aquí, 1815, llegaba el hielo. Y así se fue recorriendo en el 89, 94, en los 1800. Hasta ahora
que llega en el 2007 aquí a este punto. Hoy, esta es la realidad. Solamente queda la parte de arriba. Esa parte de aquí arriba es lo único que queda. Todo esto se ha ido acabando. Todo esto era hielo, todo esto era hielo, todo esto era hielo. Todo esto era hielo, toda esta parte hasta acá, todavía más allá era hielo. Hoy solamente hay agua y ya no hay más hielo. Y lo único que queda como glaciar es esta parte de acá atrás. Impresionante. Impresionante cómo nos acabamos el planeta. Sí. Eso es impresionante. Eso es lo impresionante. Y mientras nosotros lo admirábamos por primera vez, el mundo lo está viendo desaparecer. En 1982 el glaciar llegaba hasta aquí. El problema es global. En Estados Unidos, Canadá y en donde hay glaciares, se están derritiendo. Eso que se escucha es el agua y la fuerza con la que se está derritiendo el glaciar. Estoy en la parte en donde empieza el río que hace el agua del glaciar. Como no hay mucho sol, el sol apenas está saliendo, no se alcanza a ver lo turquesa del agua, pero es muy turquesa. Casi al pie del glaciar. Y salió el sol y hace un frío. Bueno. Viajar en moto te enseña muchas cosas, pero creo que una de las más importantes es entender que nada es permanente. Ni los caminos, ni los momentos, ni siquiera algo tan enorme como un glaciar. A veces creemos que la naturaleza siempre va a estar ahí esperando. Pero lugares como este nos recuerdan que el planeta también tiene límites. Quizá dentro de algunos años este paisaje ya no exista como hoy lo vimos. Y eso hace que este momento valga todavía más. Porque viajar no solo es conocer el mundo, también es aprender a cuidar. Los glaciares se están derritiendo y el tiempo también. Cuando pensamos en Alaska, imaginamos nieve, montañas y naturaleza salvaje. Pero mientras avanzábamos por sus carreteras, descubrimos algo inesperado. Alaska no es solo un lugar. Es un territorio inmenso donde cada región parece pertenecer a un mundo diferente. Hi. Yeah. Beautiful, beautiful. I love all your traveling. Thank you. Just admiring all of that. Thank you. That's a great setup. Thank you. You bet. That's an inspiration. Yeah. Hoy dejamos atrás Thank you. Fairbanks para recorrer más de 800 kilómetros hacia el sur, atravesando el corazón del estado hasta llegar a Anchorage y finalmente alcanzar las costas de Seward. Un viaje que nos llevaría de los bosques del interior a las aguas heladas del Pacífico. Con ello estaríamos cumpliendo el propósito de recorrer la punta sur de Cabo San Lucas, México, hasta la punta sur en Seward, Alaska. Pero esa travesía se las contamos en el próximo episodio. Por lo pronto, suscríbanse.